En el mundo del cálculo hay algunas reglas que son, bueno, simplemente fundamentales, de esas que lo cambian todo. Hoy vamos a desmitificar una de las más poderosas, la regla de la cadena. Si alguna vez se han topado con una función que parece estar anidada dentro de otra y no han sabido ni por dónde empezar, créanme, están en el lugar correcto. Muy bien, empecemos por el principio. Antes de saltar a la solución, es súper importante entender bien el problema. O sea, ¿a qué nos referimos exactamente con esto de las funciones anidadas? A ver, pensemos en esto. Derivar algo como x al cuadrado o la raíz cuadrada de x es bastante directo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando las juntamos? En una función como esta, tenemos la expresión 3x al cuadrado menos x como atrapada dentro de la raíz cuadrada. Ahí es cuando las reglas básicas que conocemos como que ya no parecen funcionar. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y aquí, justo aquí, está el meollo del asunto. No estamos tratando con una sola función, sino con dos. Es como una de esas muñecas rusas, las matrioscas, una función que vive dentro de otra. Lo que necesitamos es un método, una forma de abrir cada capa para poder derivarla. Y por supuesto, el cálculo tiene la herramienta perfecta para eso. Y esa forma sistemática de ir abriendo las capas es precisamente lo que nos da la regla de la cadena. Esta es la llave maestra que nos va a permitir resolver este tipo de problemas. El nombre técnico para estas funciones anidadas es funciones compuestas. Y en realidad es bastante simple. Significa que el resultado de una función, que llamamos g de x, se convierte en el dato de entrada para otra función, que llamamos f de x. La regla de la cadena, entonces, es la herramienta especialista para derivar justo esto. Esta tabla lo deja clarísimo. A la izquierda vemos funciones simples, las de toda la vida, y a la derecha sus versiones compuestas. El último ejemplo es genial. Coseno al cubo de x es en realidad la función coseno de x metida por dentro de la función elevar algo al cubo. Poder reconocer este patrón, quién es la función de adentro y quién la de afuera, es el primer gran paso. Y aquí la tienen, la famosa regla de la cadena. A primera vista la fórmula puede parecer un poco intimidante, pero la idea detrás es súper elegante. En palabras simples, primero, derivas la función de afuera como si lo de adentro no importara, dejándolo tal cual, y luego multiplicas todo eso por la derivada de la función de adentro. Es un proceso de 2 pasos, nada más. Ok, basta de teoría. Vamos a la práctica, que es donde todo esto realmente cobra sentido. Vamos a desglosar un ejemplo concreto para que veamos cómo encajan todas las piezas del rompecabezas. Vamos a usar el ejemplo que vimos hace un momento. Coseno al cubo de x. Este es un caso de libro, perfecto para demostrar el poder y sobre todo, la simpleza de esta regla cuando se aplica correctamente. Bien, vamos paso a paso. Primero, como si estuviéramos pelando una cebolla, identificamos la capa más externa. En este caso, es la función elevar al cubo, o sea, x al cubo. Segundo paso, identificamos lo que está adentro, la función coseno de x. Tercero, derivamos cada una por separado. La derivada de x cubo es 3x al cuadrado y la de coseno de x es menos seno de x. Y ahora que tenemos todas las piezas, el cuarto paso es simplemente ensamblarlo todo. Y voilà, así es como se ve el resultado final. Tomamos la derivada de la función externa, que era 3x cuadrado, pero en lugar de la x, volvemos a poner la función interna original, o sea, coseno de x. Eso nos da el primer término, 3 por coseno de x al cuadrado. Y después, simplemente lo multiplicamos por la derivada de la función interna, que era menos seno de x. ¡Listo! Acabamos de aplicar la regla de la cadena. Bueno, ahora que ya vimos cómo funciona, vamos a ver el verdadero poder de esta regla. Porque lo más interesante no es solo que resuelve un tipo de problema, sino que es una llave maestra que nos abre la puerta a un universo de derivadas mucho más complejas. Y esto es clave. La regla de la cadena no es solo un truco que se usa de vez en cuando. Es la base, el cimiento sobre el que se construyen muchas otras reglas de derivación, como las que usamos para funciones exponenciales y logarítmicas. Podríamos decir que es parte del ADN del cálculo. Por ejemplo, aquí.
Para derivar esta función exponencial, no basta con saber la regla para a elevado a la x. También hay que aplicar la regla de la cadena a ese exponente, al x cuadrado menos x, que actúa como nuestra función interna. Y lo que es fascinante es que el mismo patrón se repite con los logaritmos. Se aplica la regla de derivación del logaritmo a la estructura general y, por luego, se usa la regla de la cadena para derivar lo que está adentro del logaritmo, en este caso, x al cuadrado más x. Es el mismo proceso una y otra vez. Y este ejemplo demuestra perfectamente su versatilidad. No importa qué tan compleja o intimidante se vea la función que está dentro. El proceso no cambia. Se deriva la función de afuera, la secante, manteniendo intacto lo de adentro, y luego se multiplica por la derivada de lo de adentro. El método es increíblemente consistente. De acuerdo, ya vimos la teoría, la práctica y hasta dónde nos puede llevar esto, pero si tuviéramos que destilar todo esto en una sola idea, en algo para no olvidar jamás, ¿cuál sería? Si se van a quedar con una sola cosa de toda esta charla, que sea esta frase. Es la regla de la cadena en su forma más pura. Piensen en esto como un mantra. Derivar la capa externa y multiplicar por la derivada de la capa interna. Si eso queda claro, ya tienen el 90% del trabajo hecho. Entonces, para resumir, la regla de la cadena es nuestra herramienta para funciones compuestas. El truco es siempre trabajar de afuera hacia adentro, multiplicando las derivadas de cada capa por el camino. No es algo opcional, es una pieza absolutamente central del cálculo. Y para cerrar, un pequeño desafío. Miren esta función. A primera vista puede parecer un monstruo, pero la diferencia es que ahora tienen la herramienta para enfrentarlo. No hay que resolverla, solo piensen cuál es el primerísimo paso. ¿Cuál es la capa más externa de esta matrioska matemática? Encontrar esa respuesta es tener la mitad de la batalla ganada.